Tu abuelo compró una casa con 4 años de sueldo. No 4 años ahorrando la mitad. 4 años de sueldo íntegro, sin gastar en comida, sin pagar alquiler mientras ahorraba. Solo 4 años de trabajo honesto y tenía un lugar suyo. Con jardín o sin él. Grande o pequeña, pero suya. Tú ganas más que él en términos reales. Tienes estudios que él nunca tuvo. Tienes un trabajo que él habría considerado privilegiado. Tienes disciplina financiera. Sabes lo que es un fondo indexado. No gastas en caprichos absurdos. Y la casa sigue siendo imposible. No imposible como cuando te falta un poco y hay que apretarse. Imposible como cuando haces los números honestamente y el resultado no cuadra de ninguna manera que no implica hipotecar los próximos 30 años de tu vida a un nivel que los bancos en muchos casos ni siquiera aprueban. No porque hayas hecho algo mal, no porque te hayas gastado demasiado en cenas o en ropa, no porque te falte disciplina o ambición, sino porque algo en el sistema se rompió silenciosamente mientras nadie te avisaba. Y hoy vamos a ver exactamente qué fue, cuándo ocurrió, quién se benefició y qué puedes hacer con esa información. Quédate, porque lo que viene cambia cómo ves este problema para siempre. En 1970, el precio medio de una vivienda equivalía a 3 veces el salario anual medio. 3 veces. Si ganabas 20,000 al año, la casa costaba 60,000. Esa proporción se llamaba asequibilidad y durante décadas fue más o menos estable en la mayor parte del mundo occidental. Hoy el precio medio de una vivienda en las grandes ciudades de España equivale a más de 8 veces el salario anual bruto medio. En ciudades como Madrid o Barcelona, estamos hablando de 12, 14, 16 veces. En Ciudad de México, Bogotá, Lima o Buenos Aires, la proporción varía, pero el patrón es el mismo. Los precios crecieron mucho más rápido que los salarios durante décadas. Tu abuelo necesitaba 4 años de sueldo íntegro. Tú necesitas entre 8 y 16. Y eso asumiendo que el precio no sigue subiendo mientras ahorras, que no tienes alquiler que pagar mientras reúnes el enganche, que no tienes deuda de estudios, que no tienes ningún gasto imprevisto en 10 años. Los números no cuadran. Y esto no es un problema tuyo. Es un problema de aritmética aplicada a un sistema que se desconectó de los ingresos reales de las personas reales. Para entender cómo ocurrió eso, hay que retroceder unas décadas. En los años 90, los bancos empezaron a dar créditos hipotecarios con mucha más facilidad. Las tasas de interés bajaron. Los requisitos para acceder a una hipoteca se relajaron. De repente, millones de familias que antes no podían comprar, podían hacerlo. La demanda de vivienda explotó. Y cuando la demanda sube bruscamente, sin que la oferta de vivienda nueva acompañe al mismo ritmo, los precios suben. Siempre. Sin excepción. Después llegó la crisis de 2008. La burbuja hipotecaria reventó. Millones de personas perdieron sus casas. Los precios cayeron entre un 20 y un 40% en muchos mercados. En España, la caída fue especialmente brutal. Un mercado que había vivido años de burbuja pura encontró de golpe la realidad. Parecía que el mercado iba a reajustarse, que los precios volverían a niveles más razonables, que habría una oportunidad. Pero ocurrió algo que casi nadie anticipó correctamente. Mientras las familias normales estaban lamiendo sus heridas financieras, sin capacidad de pedir créditos, con el miedo todavía en el cuerpo, esperando que el suelo dejara de moverse, entraron al mercado actores completamente distintos. Fondos de inversión, grandes gestoras de activos, sociedades de capital privado, entidades que no querían vivir en esas casas, que no buscaban un hogar, que simplemente vieron lo que era, una oportunidad de negocio perfecta. Comprar propiedades residenciales baratas después del colapso para alquilarlas, revalorizarlas y especular con ellas. En España, fondos como Blackstone adquirieron decenas de miles de viviendas. En Latinoamérica, el fenómeno tomó otras formas. Desarrolladores que compraron suelo masivamente, inversores que acapararon unidades en nuevas promociones antes de que salieran al mercado, plataformas de alquiler turístico que retiraron vivienda disponible del mercado residencial, convirtiendo apartamentos en negocios. El resultado en todos los casos fue el mismo. Cuando querías comprar una casa, ya no competías contra otra familia con una situación parecida a la tuya.
Competías contra una entidad con capital prácticamente ilimitado, que podía pagar en efectivo el mismo día sin condiciones. Tú, con tu enganche ahorrado durante 5 años y tu aprobación hipotecaria, no tenías ninguna posibilidad real en muchos mercados. Mientras los precios de compra subían, el alquiler también subía. Y aquí está la trampa. La trampa perfecta, diseñada sin intención pero perfecta al fin y al cabo. Si no puedes comprar, alquilas. Es lo lógico, no tienes otra opción práctica en el corto plazo. Pero mientras alquilas, no estás construyendo ningún patrimonio. Cada mes que pagas el alquiler, estás pagando la hipoteca de alguien que compró hace 10 o 20 años, cuando los precios eran la mitad. Estás enriqueciendo a quien ya tenía, mientras tú sigues exactamente en el mismo punto. Y cada año que pasa, el precio de la casa que querías comprar sube un poco más. Es como intentar alcanzar un tren que ya arrancó. Correr más rápido no cambia el hecho de que el tren va más rápido que tú. Puedes esforzarte todo lo que quieras. La distancia no se cierra. Pongamos números concretos porque los números son los que hacen esto real. En Madrid o Barcelona, alquilar un apartamento de 2 habitaciones consume entre el 40 y el 60% del sueldo neto de alguien con un salario medio. Si ganas 2.000 euros netos al mes, que es más de lo que gana la mayoría, y el alquiler son 1.100 o 1.200 euros, ya estás usando más de la mitad de todo lo que ganas para no quedarte sin techo. Después vienen el transporte, la comida, los suministros, el teléfono, cualquier imprevisto. ¿Cuánto queda para reunir el enganche de una casa? En muchos casos prácticamente nada, o tan poco que a ese ritmo necesitarías 15 o 20 años para reunir el 20% de entrada que los bancos requieren habitualmente. Y para entonces, los precios habrán subido otra vez. Los números no cuadran, y esto no es falta de disciplina personal. Es aritmética básica aplicada a un sistema de precios que se desconectó de los ingresos reales hace décadas. Luego llegó la pandemia. Entre 2020 y 2021, las tasas de interés hipotecarias cayeron a mínimos históricos. Casi dinero gratis en términos históricos. Todos quisieron comprar al mismo tiempo. La gente encerrada en apartamentos pequeños quería espacio, jardín, una habitación extra para trabajar desde casa. La oferta de vivienda disponible era limitada. Los precios subieron un 30, un 40, un 50% en muchos mercados en menos de 2 años. Después llegó la inflación, y los bancos centrales respondieron con las subidas de tipos más agresivas en décadas. Las hipotecas pasaron de ser casi gratuitas a ser caras, muy caras. Y aquí tienes la combinación más cruel que ha vivido el mercado inmobiliario en generaciones. Precios en máximos históricos y coste de financiación en máximos de 20 años, al mismo tiempo. Hagamos el cálculo exacto para que esto deje de ser abstracto. Una vivienda de 300.000 euros, que en Madrid o Barcelona es un apartamento modesto, no un lujo. Necesitas el 20% de entrada, 60.000 euros. Eso ya es una cantidad que la mayoría de las personas tarda entre 5 y 10 años en reunir partiendo de cero. Financias los 240.000 restantes a 30 años al tipo de interés actual. La cuota mensual supera los 1.100 euros solo en principal e intereses, sin contar el IBI, sin contar el seguro del hogar, sin contar derramas de comunidad ni mantenimiento. Con todos esos extras, fácilmente llegas a 1.300 o 1.400 euros al mes. Si tu sueldo neto son 2.000 euros, el 60 o 70% de todo lo que ganas se va en la casa. Los bancos habitualmente no aprueban hipotecas donde el pago supera el 35% del ingreso neto. Matemáticamente, en muchos casos no calificas. No porque hayas hecho algo mal, sino porque los números literalmente no cuadran. Respira. Sé que esto es mucho, y sé que en este punto quizás estás pensando que no tiene salida, que el sistema está cerrado y tú estás fuera. Pero hay algo que los datos muestran que casi nunca aparece en esta conversación, y es lo que cambia la perspectiva completamente. Hay personas que están respondiendo a este sistema de maneras que hace 20 años nadie hubiera imaginado necesarias. La primera respuesta es la movilidad geográfica. Conservar un empleo remoto con salario de ciudad grande, pero vivir con costes de ciudad pequeña. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas se vuelve real por primera vez.
Funcionó muy bien hasta que funcionó demasiado bien. Todo el mundo tuvo el mismo plan al mismo tiempo y los precios de las ciudades secundarias empezaron a subir también. Pero en muchos mercados todavía hay diferencias significativas. La segunda respuesta es la copropiedad. Comprar con otra persona, pareja, amigo, hermano. Dividir el enganche entre dos. Repartir la hipoteca mensual. En papel tiene mucho sentido financiero. La ejecución legal requiere acuerdos claros sobre qué ocurre si alguien quiere salir o no puede pagar. Pero miles de personas lo están haciendo. La tercera respuesta es probablemente la más inteligente si tienes el capital inicial. Comprar una propiedad con más de una unidad habitable, vivir en una y alquilar la otra. Los ingresos del alquiler cubren parte o la totalidad de la hipoteca. Básicamente, tus inquilinos te pagan la casa. El problema es siempre el mismo. Necesitas el enganche, que es exactamente lo que no tienes. Y luego están los que esperan, con la esperanza de que los tipos bajen, que los precios se corrijan, que algo cambie. El problema de esperar es que el mercado no te espera a ti. La pregunta inevitable es ¿cuándo va a cambiar? La respuesta honesta es que nadie puede predecirlo con certeza, pero sí podemos hablar de los factores que tienen capacidad real de mover el mercado. El primero es la construcción de nueva vivienda. En casi todos los países hispanohablantes llevamos más de una década construyendo menos vivienda de la que la demanda requiere. Después de la crisis de 2008, muchos promotores quebraron o salieron del mercado. Las restricciones urbanísticas, los tiempos de tramitación, el coste del suelo en zonas urbanas hacen que construir sea lento y caro. Si la oferta de vivienda nueva aumenta significativamente, los precios tienen más presión para estabilizarse. Algunos gobiernos están empezando a legislar en esta dirección. Es un proceso lento, pero es movimiento real. El segundo factor son los tipos de interés. Si los bancos centrales bajan los tipos de manera significativa, la cuota mensual de una hipoteca se vuelve más manejable. El problema es que cuando eso ocurra, la demanda contenida de millones de personas que están esperando se liberará de golpe. Y esa explosión de demanda puede empujar los precios hacia arriba de nuevo. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. El tercer factor es la regulación de los compradores institucionales. Varios países están debatiendo legislación que limita la compra masiva de vivienda residencial por parte de grandes fondos. España ha dado algunos pasos en esta dirección. Si esa regulación prospera, retiraría del mercado a uno de los competidores más agresivos que tiene el comprador individual. Si será suficiente no está claro, pero señala en la dirección correcta. Y ahora el dato que lo cambia todo. Según análisis de economistas independientes y datos de organismos internacionales, si los salarios hubieran crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda desde 1970 hasta hoy, el salario medio en España debería rondar los 80.000 euros brutos anuales. En muchos países latinoamericanos, la proporción es similar o más extrema todavía. No 30.000, no 40.000, 80.000 euros. Eso es lo que ganarías hoy si la proporción histórica entre salarios y vivienda se hubiera mantenido intacta. La brecha entre ese número y lo que realmente ganas no es un accidente. No es el resultado de la pereza de nadie. No es la consecuencia de decisiones personales malas. Es el resultado acumulado de décadas de políticas que favorecieron la apreciación del capital por encima del crecimiento de los salarios reales. Políticas que hicieron más rentable poseer activos que trabajar. Un sistema financiero que convirtió la vivienda, que es una necesidad básica, en un instrumento de especulación. ¿Significa eso que nunca podrás tener una casa? No necesariamente. Los mercados cambian. Las circunstancias personales cambian. Hay estrategias que funcionan para algunos en algunos mercados. Los tipos eventualmente bajarán. Pero sí significa algo importante. Significa que la conversación que necesitas tener no es únicamente sobre tu presupuesto personal. No es solo sobre si debes reducir gastos o negociar un aumento. Es sobre entender con exactitud cómo funciona el sistema en el que estás intentando construir tu vida. Porque el problema no eres tú. Y el primer paso para navegar un sistema que no funciona a tu favor es entender exactamente por qué no funciona. Sin culpas fáciles, sin simplificaciones cómodas, sin que nadie te diga que todo depende de tu actitud. Solo datos, contexto y honestidad.
En algún lugar ahora mismo hay alguien de 28 años con un buen trabajo, con estudios, con disciplina, mirando los números de una hipoteca en una pantalla. Los números no cuadran. Hace los cálculos otra vez por si acaso se equivocó. No se equivocó. Los números siguen sin cuadrar. Cierra la pantalla. No porque haya renunciado, sino porque acaba de entender que el problema no estaba en sus cálculos. Estaba en el sistema que generó esos números. Y entender eso, exactamente eso, es el principio de cualquier decisión real que pueda tomar a partir de ahora. Si este video te hizo ver algo de una manera diferente, compártelo con alguien que lleve tiempo sintiéndose responsable de algo que no es culpa suya. Con un amigo, con tu pareja, con alguien que hace los mismos cálculos cada noche y obtiene el mismo resultado. Suscríbete a Historias de Dinero. Cada semana una historia nueva sobre lo que el dinero le hace a las personas. Y cuéntanos en comentarios. ¿Estás viviendo esta situación? ¿Tienes un plan? ¿O simplemente sientes que los números no cuadran por más que los hagas? Queremos leer cada historia, porque esto no le ocurre a un individuo, y ocurre a toda una generación.